millonario viudo, se escondió para ver cómo su novia trataba a sus gemelos, hasta que la empleada, si hubiera sabido que la mujer que dormía en mi cama cada noche soñaba con envenenar a mis hijos, jamás habría puesto ese anillo en su dedo. Rodrigo Valverde observaba desde el elegante ventanal de su mansión en La Moraleja, el exclusivo barrio al norte de Madrid, cómo sus gemelos Sebastián y Nicolás jugaban en el jardín trasero. A sus 42 años, este magnate del sector inmobiliario había construido un imperio valuado en más de 50 millones de euros, pero ninguna de sus propiedades lujosas podía llenar el vacío que Elena, su difunta esposa, había dejado hacía 3 años. El accidente automovilístico en la carretera de Valencia había sido devastador. Elena Mora de Valverde, aquella mujer de sonrisa luminosa y corazón generoso, se había ido dejando a Rodrigo solo con 2 niños de apenas 5 años, que lloraban cada noche preguntando cuándo volvería mamá. Durante 2 años completos, Rodrigo se sumergió en el trabajo y en la crianza de sus hijos, rechazando cualquier posibilidad de rehacer su vida amorosa. Hasta que conoció a Carmela Durán. Carmela había aparecido en una cena benéfica en el Hotel Ritz hacía poco más de 1 año. Vestida con un elegante traje azul marino, cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que prometía renovación, se había acercado a Rodrigo con una copa de champán y una conversación que pareció diseñada específicamente para él. Hablaron de arte, de negocios, de la dificultad de criar hijos en un mundo tan complicado. Ella mencionó, casi casualmente, que también había perdido a alguien importante, aunque nunca dio demasiados detalles. Durante los siguientes meses, Carmela se mostró como la pareja perfecta. Acompañaba a Rodrigo a eventos sociales, ofrecía consejos sobre sus negocios con una astucia que él admiraba, y lo más importante, parecía adorar a Sebastián y Nicolás. Les llevaba regalos, les leía cuentos antes de dormir cuando se quedaba en la mansión, y les prometía ser la mejor madrastra del mundo, cuando ella y Rodrigo se casaran. Los gemelos, hambrientos de afecto materno, se habían encariñado rápidamente con Carmela. Sebastián, el más extrovertido de los dos, le mostraba sus dibujos y sus trofeos de fútbol. Nicolás, más tímido y reflexivo, le confiaba sus miedos nocturnos y sus recuerdos fragmentados de su madre biológica. Carmela respondía con abrazos, besos en la frente y palabras dulces que derretían cualquier resistencia. 6 meses atrás, Rodrigo le había propuesto matrimonio durante un viaje romántico a Sevilla. Carmela había llorado de alegría, o eso parecía, mientras el anillo de diamantes de 3 quilates brillaba bajo las luces de la Giralda. La boda estaba programada para dentro de 3 semanas, y los preparativos estaban en pleno apogeo. Pero algo había comenzado a inquietar a Rodrigo. Pequeños detalles que inicialmente descartó como imaginación o paranoia comenzaron a acumularse como nubes oscuras antes de una tormenta. Hacía 2 semanas había regresado temprano de una reunión en su oficina del Paseo de la Castellana y escuchó a Carmela hablando por teléfono en el estudio. Su voz, generalmente melosa y controlada, sonaba dura y fría. «No te preocupes, Gustavo. Una vez que nos casemos, esos mocosos dejarán de ser un problema. Ya tengo todo arreglado con el internado en Ginebra. Los mandaré ahí antes de que pasen 2 meses de la boda». Rodrigo se había quedado paralizado detrás de la puerta. «¿Gustavo? ¿Quién era Gustavo? ¿Un internado en Ginebra?» Él jamás había mencionado enviar a sus hijos fuera de España. Cuando entró al estudio, Carmela había colgado rápidamente y lo recibió con su sonrisa habitual, preguntándole cómo había ido su día. Esa noche, Rodrigo apenas pudo dormir. Se dijo a sí mismo que había malinterpretado la conversación, que quizás Carmela hablaba de otra cosa,
de los hijos de alguna amiga. Pero la semilla de la duda ya había germinado. 3 días después, observó algo más perturbador. Nicolás había derramado accidentalmente jugo de naranja sobre el vestido nuevo de Carmela durante el desayuno. Rodrigo había salido momentáneamente de la cocina para atender una llamada urgente de su socio, Javier Mendoza, sobre un proyecto en Valencia. Cuando regresó apenas 2 minutos después, encontró a Nicolás llorando silenciosamente, mientras Carmela le apretaba el brazo con fuerza, susurrándole algo al oído que Rodrigo no alcanzó a escuchar. Al verlo entrar, Carmela soltó inmediatamente el brazo del niño y su expresión se transformó como por arte de magia. «Oh, cariño, fue un accidente tonto, nada grave, ¿verdad, Nicolás?», dijo con voz dulce, aunque sus ojos mantenían un brillo duro que Rodrigo no había visto antes. Nicolás asintió rápidamente, secándose las lágrimas. «Sí, papá, lo siento mucho». Rodrigo abrazó a su hijo, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba. Esa noche, cuando fue a arropar a los gemelos, intentó hablar con Nicolás sobre el incidente, pero el niño se cerró completamente, insistiendo en que todo estaba bien y que Carmela era muy buena con ellos. Fue entonces cuando Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todo. Convocó a su asistente personal más confiable, Verónica Lagos, a su oficina al día siguiente. Verónica había trabajado con él durante casi 10 años y conocía cada aspecto de su vida profesional y personal. Era una mujer de unos 50 años, eficiente, discreta y lealmente devota a la familia Valverde. «Verónica, necesito que hagas algo por mí y nadie, absolutamente nadie puede saberlo», le dijo Rodrigo cerrando la puerta de su despacho. «Por supuesto, señor Valverde. Lo que necesite», respondió ella con seriedad. «Quiero instalar cámaras discretas en mi casa, en la sala, la cocina, el comedor, los pasillos, no en los baños ni en las habitaciones, por supuesto, solo en las áreas comunes». Verónica lo miró con sorpresa, pero su profesionalismo la mantuvo en silencio, esperando más explicaciones. «Y necesito que encuentres un apartamento cerca de mi casa, algo discreto, desde donde pueda observar sin ser visto. Voy a fingir un viaje de negocios a Barcelona por 2 semanas. ¿Puedo preguntar por qué, señor?». Rodrigo respiró profundamente. «Necesito saber si la mujer con la que estoy a punto de casarme es quien dice ser. Necesito saber si mis hijos están realmente seguros con ella». Verónica asintió con comprensión. «Lo entiendo perfectamente. Me encargaré de todo personalmente. Nadie lo sabrá». 2 días después, todo estaba listo. Técnicos de seguridad de absoluta confianza habían instalado 6 cámaras minúsculas e indetectables, mientras Carmela había salido a una prueba de vestido de novia con sus amigas. El apartamento estaba alquilado bajo el nombre de una de las múltiples empresas de Rodrigo. Desde allí tendría acceso en tiempo real a todas las cámaras y podría estar en su casa en menos de 10 minutos si algo salía mal. Esa noche, durante la cena, Rodrigo anunció su viaje. «Tengo que ir a Barcelona urgentemente. Han surgido problemas serios con el proyecto del centro comercial en Diagonal Mar. Necesito estar allí al menos 2 semanas para resolver todo personalmente». Carmela dejó su tenedor con un gesto de contrariedad. «2 semanas. Pero cariño, la boda es en 3 semanas. Tenemos tantas cosas que ultimar». «Lo sé, amor. Pero este proyecto representa más de 8 millones de euros. No puedo delegarlo. Prometo estar de vuelta con tiempo suficiente para la boda». Sebastián y Nicolás lo miraron con tristeza evidente. «¿No podemos ir contigo, papá?», preguntó Sebastián. «Esta vez no, campeón. Estaré en reuniones todo el día. Pero Carmela estará aquí cuidándolos, y también Inés». Al mencionar a Inés Montero, la empleada doméstica, Rodrigo notó cómo el rostro de Carmela se tensaba ligeramente. Inés
Había trabajado en la casa durante casi 2 años, desde poco después de la muerte de Elena. Era una mujer joven, de apenas 29 años, con un rostro naturalmente hermoso que no necesitaba maquillaje para resplandecer. Su cabello castaño largo siempre estaba recogido en una coleta práctica, y sus ojos color miel transmitían una calidez genuina que los niños adoraban. Rodrigo había notado que Carmela trataba a Inés con cierto desdén, dándole órdenes de manera cortante y criticando su trabajo constantemente, aunque Inés era impecable en sus labores. Pero lo que más le había llamado la atención era la relación entre Inés y los gemelos. Los niños se iluminaban cuando ella estaba cerca. Le contaban cosas que no compartían con nadie más, y buscaban su consuelo cuando tenían pesadillas. «Sí, Inés estará aquí», respondió Carmela con una sonrisa forzada. «Aunque francamente, Rodrigo, he estado pensando que después de la boda deberíamos buscar personal más apropiado para nuestra posición». Rodrigo la miró fijamente. «Inés es excelente en su trabajo y los niños la adoran. No hay razón para cambiarla». «Como digas, cariño», respondió Carmela con voz melosa, aunque sus ojos brillaban con irritación. Al día siguiente por la mañana, Rodrigo se despidió de sus hijos con abrazos prolongados. Nicolás se aferró a su cuello con fuerza inusual. «Te voy a extrañar mucho, papá», susurró el niño en su oído. «Y yo a ti, hijo. Pero volveré pronto. Y recuerda, si necesitas cualquier cosa, lo que sea, me llamas». «¿De acuerdo?» Los gemelos asintieron, aunque sus ojos estaban húmedos. Carmela observaba la escena con una sonrisa paciente, pero Rodrigo captó algo en su lenguaje corporal que le heló la sangre. Estaba impaciente porque él se fuera. Después de besar a Carmela y prometerle que la llamaría cada noche, Rodrigo subió a su Mercedes-Benz negro y salió por el portón principal de la mansión. Pero en lugar de dirigirse hacia la autopista A2 rumbo a Barcelona, giró en la primera esquina y condujo apenas 3 calles hasta el apartamento que Verónica había alquilado. Una vez dentro, abrió su laptop y activó el sistema de cámaras. Todas las pantallas se iluminaron mostrando diferentes ángulos de su casa. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba ver qué sucedería ahora que Carmela creía que estaba completamente sola con los niños. No tuvo que esperar mucho para descubrir la verdad que destrozaría su mundo. Rodrigo no tuvo que esperar ni siquiera 30 minutos para que la máscara de Carmela comenzara a caer. Desde su escondite, observó a través de las pantallas cómo su prometida entraba a la cocina donde Inés preparaba el almuerzo para los gemelos. Sebastián y Nicolás estaban sentados en la mesa del comedor contiguo, haciendo sus deberes escolares. La voz de Carmela sonó clara a través de los altavoces del sistema de vigilancia, y su tono era completamente diferente al que usaba cuando Rodrigo estaba presente. «Inés, desde ahora las cosas van a cambiar en esta casa. El señor Valverde no está, así que yo estoy a cargo. ¿Entendido?» Inés levantó la vista de las verduras que estaba cortando. Su expresión era cautelosa, pero respetuosa. «Por supuesto, señorita Durán. Como siempre he hecho mi trabajo». «¿Tu trabajo?» Carmela pronunció las palabras con desdén. «Ha sido malcriar a esos niños, los consientes demasiado. Eso se termina ahora». Rodrigo se inclinó hacia la pantalla, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su pecho. «Los niños necesitan cariño y atención, señorita. Han perdido a su madre y... no necesito lecciones de crianza de una simple empleada doméstica», la cortó Carmela con dureza. «Esos niños necesitan disciplina, no mimos. Y durante estas 2 semanas van a aprender cómo funcionan las cosas cuando yo estoy al mando». Inés permaneció en silencio, pero Rodrigo pudo ver la preocupación en su rostro. La joven empleada miró hacia el comedor,
donde los gemelos seguían concentrados en sus cuadernos, ajenos a la conversación en la cocina. Otra cosa, continuó Carmela acercándose más a Inés con actitud intimidante. Quiero que mantengas tu distancia de esos niños. Nada de juegos, nada de cuentos antes de dormir, nada de esas conversaciones íntimas que tienes con ellos. Eres la empleada, no su amiga, ni mucho menos su niñera. Pero, señorita Durán, el señor Valverde siempre ha... El señor Valverde no está aquí, ¿o sí? La voz de Carmela era ahora un siseo venenoso. Y te sugiero que si quieres mantener tu trabajo, hagas exactamente lo que te digo. Después de la boda, de todas formas planeo contratar personal nuevo. Gente más profesional, más acorde a nuestro nivel. Pero si cooperas durante estas 2 semanas, quizás te dé una buena carta de recomendación. Rodrigo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada palabra que salía de la boca de Carmela era como una puñalada, revelando una personalidad que había permanecido cuidadosamente oculta durante meses. Inés bajó la mirada, claramente dolida, pero asintió. Entiendo, señorita. Bien, ahora prepara el almuerzo. Y nada de esas comidas especiales que les haces a los niños. Comida normal, sin tantos detalles ridículos. Carmela salió de la cocina y Rodrigo la vio dirigirse hacia el comedor. Su postura cambió inmediatamente, su espalda se enderezó y su rostro adoptó una expresión más suave, aunque sus ojos mantenían ese brillo duro que Rodrigo había empezado a reconocer. ¿Cómo van esos deberes, niños?, preguntó con una voz que intentaba sonar maternal, pero que a Rodrigo le pareció completamente falsa, ahora que conocía la verdad. Bien, Carmela, respondió Sebastián sin levantar la vista de su cuaderno de matemáticas. Tengo que terminar estos problemas para mañana. Muy bien, pero quiero que sepan algo importante, dijo Carmela sentándose en una silla frente a ellos. Ahora que su padre no está, las reglas van a ser un poco diferentes. Nicolás levantó la mirada. Sus ojos expresivos reflejaban confusión. ¿Diferentes cómo? Bueno, para empezar, nada de televisión entre semana. Solo los fines de semana, y solo si se portan bien y terminan todos sus deberes perfectamente. Pero papá siempre nos deja ver 1 hora después de hacer la tarea, protestó Sebastián. Tu padre es demasiado permisivo, respondió Carmela con firmeza. Yo voy a ser su madre pronto, y una buena madre sabe que los niños necesitan disciplina. Además, nada de jugar en el jardín hasta que yo lo autorice. Pueden jugar en sus habitaciones. Los gemelos se miraron entre sí con desconcierto. El jardín era su lugar favorito, donde habían construido un fuerte imaginario bajo el viejo roble y donde jugaban al fútbol cada tarde. ¿Y qué hay de nuestro entrenamiento de fútbol?, preguntó Sebastián con voz temblorosa. Tenemos práctica el martes y el jueves. Cancelado, dijo Carmela con indiferencia. El fútbol es una pérdida de tiempo. Deberían estar concentrándose más en sus estudios. Rodrigo vio cómo el rostro de Sebastián se descomponía. El fútbol era la pasión de su hijo, el deporte que lo había ayudado a canalizar su dolor después de la muerte de Elena. Había sido el propio Rodrigo quien lo había inscrito en el equipo juvenil del barrio, donde Sebastián había encontrado amigos y una válvula de escape. Pero papá dijo que el fútbol era importante. Nicolás habló con voz apenas audible. Tu padre no entiende que están en una edad crucial para su educación. Cuando nos casemos, las cosas van a cambiar mucho por aquí. Van a ir a un colegio nuevo, mucho mejor, donde aprenderán disciplina real y modales apropiados para niños de su posición. ¿Un colegio nuevo?, preguntó Sebastián alarmado. Vamos a dejar el colegio San Ignacio. Así es. De hecho, he estado mirando opciones en el extranjero. Suiza tiene excelentes internados donde niños como ustedes aprenden a ser verdaderos caballeros. ¿Internado?,
tartamudeó Nicolás, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas. ¿Eso significa vivir lejos de papá? Carmela suspiró con exagerada paciencia. Significa que se convertirán en hombres de verdad, no en niños mimados y llorones. Pero no se preocupen por eso ahora. Primero terminen sus deberes. Y recuerden, ni una palabra de esto a su padre cuando llame. No queremos preocuparlo mientras trabaja, ¿verdad? Los gemelos negaron con la cabeza lentamente, claramente asustados. Bien. Ahora voy a salir un momento. Tengo que encontrarme con una amiga para hablar de los detalles de la boda. Inés estará aquí si necesitan algo, aunque espero que no la molesten con tonterías. Rodrigo observó cómo Carmela tomaba su bolso Louis Vuitton y salía de la casa. Inmediatamente cambió a la cámara del garaje y vio cómo su prometida subía a su BMW blanco y salía por el portón. Sintió la tentación de seguirla, de descubrir con quién se iba a reunir realmente, pero algo lo detuvo. Sus hijos estaban solos con Inés, y tenía la sensación de que lo que estaba a punto de presenciar sería más revelador que cualquier cosa que Carmela pudiera hacer fuera de la casa. No se equivocó. Tan pronto como el sonido del motor del BMW se desvaneció, Rodrigo vio a través de la cámara del comedor cómo Nicolás comenzaba a llorar silenciosamente. Sus pequeños hombros temblaban mientras intentaba seguir escribiendo en su cuaderno, pero las lágrimas caían sobre el papel empapando la tinta. Sebastián, tratando de ser fuerte como siempre, puso su mano sobre el brazo de su hermano. «No llores, Nico. Papá volverá pronto». «No quiero ir a un internado», sollozó Nicolás. «No quiero vivir lejos de papá. Y extraño a mamá. Extraño mucho a mamá». Rodrigo sintió cómo su propio corazón se partía en dos. Se llevó las manos al rostro, luchando contra el impulso de correr a su casa y abrazar a sus hijos en ese mismo instante. Pero sabía que necesitaba ver más, necesitaba evidencia completa de quién era realmente Carmela Durán. Fue entonces cuando Inés apareció en el comedor. La joven empleada traía 2 vasos de chocolate caliente y un plato con galletas caseras. Se sentó junto a los gemelos, y su rostro mostraba una compasión genuina que contrastaba dolorosamente con la frialdad de Carmela. «Escuché lo que dijo la señorita Durán», comenzó Inés con voz suave, «y quiero que sepan algo muy importante». Los gemelos la miraron con sus rostros manchados de lágrimas. «Su papá los ama más que a nada en este mundo. Nunca, pero nunca permitiría que los enviaran lejos si ustedes no quisieran. ¿Me entienden?» «¿De verdad?», preguntó Nicolás con un hilo de esperanza en su voz. «De verdad. Y en cuanto a su mamá», Inés tomó las manos de ambos niños con ternura. «Ella sigue aquí, en sus corazones. Cada vez que son bondadosos, cada vez que se cuidan el uno al otro, cada vez que sonríen a pesar de la tristeza, ella está con ustedes». Sebastián se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Crees que a mamá le gustaría, Carmela?» Inés permaneció en silencio por un momento, claramente sopesando sus palabras cuidadosamente. «Creo que su mamá querría que ustedes fueran felices y estuvieran seguros. Y creo que su papá también quiere eso más que cualquier otra cosa». «¿Podemos decirle a papá lo que dijo Carmela?», preguntó Nicolás. «Claro que pueden. Su papá siempre quiere saber cómo se sienten, pero sé que están asustados. Yo también lo estaría». «Carmela dijo que no nos dejaría verte más», dijo Sebastián con tristeza, «y tú eres nuestra favorita». Los ojos de Inés se humedecieron, pero sonrió con calidez. «Pase lo que pase, siempre los recordaré con muchísimo cariño. Han sido la mejor parte de mi trabajo aquí. Pero ahora, ¿qué les parece si tomamos este chocolate y comemos estas galletas? Son las de chispas de chocolate que tanto les gustan». Rodrigo observaba la escena con una mezcla de emociones que lo abrumaban. Rabia hacia Carmela por su crueldad hacia sus hijos. Dolor por ver a Sebastián y Nicolás sufriendo. Pero también sintió algo más,
algo que no esperaba, una profunda gratitud y admiración por Inés Montero. Esta mujer, a quien Carmela trataba con desdén y amenazaba con despedir, estaba arriesgando su trabajo para consolar a dos niños asustados. No buscaba nada a cambio, no tenía agenda oculta. Simplemente se preocupaba por ellos de manera genuina y desinteresada. Durante la siguiente hora, Rodrigo observó cómo Inés ayudaba a los gemelos con sus deberes, explicándoles pacientemente los problemas de matemáticas que no entendían y revisando su ortografía en español. Les contó historias divertidas de su propio pueblo, un lugar pequeño llamado Ronda, en la provincia de Málaga, donde había crecido antes de mudarse a Madrid para buscar mejores oportunidades. Los niños se rieron por primera vez ese día cuando Inés imitó al burro terco de su abuelo, un animal que según ella tenía más opiniones que todo el Congreso de los Diputados junto. Carmela regresó a la mansión cerca de las 7 de la tarde. Rodrigo había pasado las últimas horas observando cómo Inés cuidaba de sus hijos con una dedicación que trascendía cualquier obligación laboral. La había visto preparar la cena favorita de los gemelos, pollo asado con patatas al horno, a pesar de que Carmela había ordenado explícitamente comida normal. La había visto sentarse con ellos mientras comían, preguntándoles sobre sus clases y escuchando realmente sus respuestas, no solo esperando su turno para hablar. Cuando el BMW blanco entró al garaje, Rodrigo notó que Carmela venía acompañada. Un hombre de aproximadamente 40 años, cabello engominado hacia atrás y traje caro, descendió del asiento del copiloto. Rodrigo activó rápidamente el micrófono de la cámara del garaje, aumentando el volumen para escuchar la conversación. «Gustavo, te dije que no era buena idea venir hasta acá», susurró Carmela con tono molesto mientras cerraba la puerta del auto. Así que ese era Gustavo, el hombre mencionado en aquella llamada telefónica que Rodrigo había escuchado semanas atrás. «Necesitaba verte, Carmela. Han pasado 3 días sin que me llames. ¿Acaso te estás arrepintiendo de nuestro plan?» El tal Gustavo tenía acento argentino y una expresión de petulancia que le resultó inmediatamente desagradable a Rodrigo. «Claro que no, idiota. Pero tengo que ser cuidadosa. Ese tonto de Rodrigo es más observador de lo que pensaba. Casi me descubre hablando contigo la semana pasada». Rodrigo sintió que la sangre le hervía. ¿Tonto? ¿Plan? Cada palabra confirmaba sus peores sospechas y agregaba nuevas capas de traición. «¿Y los mocosos? ¿Ya empezaste a prepararlos para su partida?», preguntó Gustavo con una risa cruel. «Les dejé claro esta mañana que las cosas van a cambiar. El internado suizo está prácticamente confirmado. Hablé con la directora del Instituto Le Rosey esta tarde. Cuesta una fortuna, por supuesto, pero Rodrigo puede pagarlo sin siquiera notarlo. Y una vez que esos niños estén a miles de kilómetros, tendré control total sobre su dinero». «Nuestro dinero, querrás decir», corrigió Gustavo acercándose a ella con posesividad. Sí, nuestro dinero», respondió Carmela con fastidio. «Pero primero tengo que casarme con él. 3 semanas más de fingir que me importan esos mocosos llorones y que estoy enamorada de ese viudo patético. Después, la fortuna de 50 millones será nuestra. ¿Y si se resiste a enviar a los niños? Es su única debilidad, esos gemelos». Carmela sonrió con malicia. «Por eso contraté al psicólogo Ramiro Castejón, el que me recomendaste. Ya tengo preparados varios informes médicos falsos que demostrarán que los niños necesitan atención especializada que solo un internado europeo puede proporcionar. Rodrigo confiará en la opinión de un profesional prestigioso». «Eres brillante, amor», dijo Gustavo besándola en los labios. Rodrigo tuvo que apartar la mirada sintiendo náuseas. Todo había sido una mentira elaborada. El amor, la dedicación hacia sus hijos, las promesas de ser una familia. Todo había sido teatro diseñado para robarle su fortuna. «Ahora vete.
ordenó Carmela empujando suavemente a Gustavo. «No puedes estar aquí. Esa entrometida de la empleada podría verte». «¿La tal Inés? Pensé que ibas a despedirla. Y lo haré en cuanto me case. Pero el problema es que los mocosos están encariñados con ella. Rodrigo también parece apreciarla. Tengo que ir con cuidado, aunque esta mañana le dejé muy claro cuál es su lugar en esta casa. Ten cuidado de que no se convierta en un problema. Las empleadas fieles a veces desarrollan lealtades inconvenientes. Por favor, es una campesina de un pueblo perdido de Andalucía. Necesita este trabajo más de lo que necesita cualquier principio moral. La tengo controlada». «Ay». Gustavo se despidió con otro beso y salió caminando por el camino lateral que llevaba a la calle, manteniéndose en las sombras. Rodrigo tomó nota mental de pedirle a Verónica que investigara a fondo a ese hombre. Necesitaba saber exactamente con quién estaba conspirando Carmela. En el interior de la casa, Inés había llevado a los gemelos a sus habitaciones para que se bañaran antes de dormir. Carmela entró con expresión irritada y subió las escaleras directamente hacia el segundo piso. Rodrigo cambió de cámara siguiendo sus movimientos. La encontró frente a la puerta de la habitación de Sebastián, donde escuchó la risa del niño mezclada con la voz de Inés. «Y entonces el burro del abuelo se comió todo el pastel de cumpleaños de mi tía», contaba Inés entre risas mientras ayudaba a Sebastián a ponerse el pijama. «¡Qué gracioso!», exclamó Sebastián. «¿Y tu tía se enojó mucho?» «Muchísimo, pero el burro estaba tan feliz que...». La puerta se abrió bruscamente y Carmela entró con rostro furioso. «¿Qué parte de mantén tu distancia no entendiste, Inés?». La sonrisa se borró del rostro de Inés inmediatamente. Sebastián, con el pijama a medio poner, miró a Carmela con miedo evidente. «Solo estaba ayudando a Sebastián a prepararse para dormir, señorita Durán. Como siempre hago». «Pues ya no lo harás. Estos niños tienen 8 años. Son suficientemente grandes para bañarse y vestirse solos. Tu trabajo es limpiar y cocinar, no ser su niñera». «Pero, señorita, siempre...». «No me contradigas». La voz de Carmela se elevó peligrosamente. «¿Sabes cuántas mujeres estarían felices de tener un trabajo como el tuyo? Puedo reemplazarte en 1 hora si quiero». Inés bajó la cabeza, sus mejillas enrojecidas de humillación. «Perdón, señorita Durán». «Sebastián, termina de vestirte solo. Inés, vete a la cocina y limpia todo lo del día. Y no quiero verte cerca de las habitaciones de los niños esta noche». Rodrigo vio cómo Inés salía de la habitación con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Sebastián terminó de ponerse el pijama con movimientos torpes, claramente perturbado por la escena. Carmela permaneció en la puerta, observándolo con frialdad. «¿Ya terminaste?», preguntó con impaciencia. «Sí», respondió Sebastián en voz baja. «Bien, a la cama. Y nada de levantarte a medianoche a buscar a Inés como sé que haces a veces. Si necesitas algo, aguantas hasta la mañana». Sebastián se metió bajo las cobijas sin decir palabra. Carmela apagó la luz sin darle siquiera las buenas noches y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Rodrigo pudo ver a través de la cámara infrarroja cómo su hijo se acurrucaba en posición fetal, abrazando el osito de peluche que Elena le había regalado en su último cumpleaños juntos. El magnate sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Ver a su hijo así, asustado y triste en su propia casa, era insoportable, pero sabía que necesitaba seguir adelante con su plan. Terminar con Carmela ahora no sería suficiente. Necesitaba evidencia completa, algo que garantizara que esa mujer nunca pudiera acercarse a sus hijos nuevamente. Cambió a la cámara de la cocina, donde Inés limpiaba los platos con movimientos lentos y cansados. Sus mejillas estaban húmedas y era evidente que había estado llorando. La joven se detuvo un momento, apoyándose contra el fregadero y respirando profundamente como si tratara de recuperar la compostura. En ese momento, su teléfono celular sonó.
Inés lo sacó del bolsillo de su delantal y contestó. «¿Mamá? Hola. Sí, estoy bien. No, no es nada, solo ha sido un día largo». Su voz se quebraba mientras hablaba. «¿Cómo está papá? Me alegro que su fisioterapia esté funcionando. La operación de la rodilla. Sí, ya sé que es cara, mamá. Estoy ahorrando todo lo que puedo. No te preocupes, encontraré la manera de ayudarles». Inés escuchó unos momentos más y luego se despidió con un «los quiero mucho» antes de colgar. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y continuó limpiando, su expresión ahora de determinación a pesar del dolor evidente. Rodrigo sintió una punzada de culpa. No sabía nada sobre la situación familiar de Inés, sobre sus propias luchas y necesidades. Había sido un buen empleador, le pagaba un salario justo y siempre fue respetuoso, pero nunca se había tomado el tiempo de conocerla realmente como persona. Y ahora esta mujer, que claramente tenía sus propios problemas y necesidades económicas urgentes, arriesgaba su trabajo defendiendo a sus hijos de la crueldad de Carmela. A las 10 de la noche, Rodrigo recibió la videollamada que había estado esperando. El rostro de Carmela apareció en la pantalla de su teléfono, sonriente y perfectamente maquillada. «Hola, amor. Te extraño tanto», dijo con voz melosa. Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener su expresión neutral y responder con el mismo tono cariñoso que habría usado antes de descubrir la verdad. «Y yo a ti, cariño. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo están los niños?» «Todo perfecto. Los niños hicieron sus deberes, cenaron bien y ya están dormidos. Fue un día tranquilo y productivo». Cada palabra era una mentira. Rodrigo había visto exactamente lo que había sucedido. Había visto el miedo en los ojos de sus hijos, las lágrimas de Nicolás, la humillación de Inés. «¿Puedo hablar con ellos?», preguntó Rodrigo. «Oh, cariño, ya están profundamente dormidos. Sería una pena despertarlos. ¿Por qué no los llamas mañana por la tarde después de la escuela?» «Claro, tienes razón», mintió Rodrigo, apretando los dientes. «¿Cómo van las cosas en Barcelona?» «Complicadas. Este proyecto va a requerir más tiempo y atención de lo que pensaba, pero nada que no pueda manejar». «Sabes, amor, he estado pensando», comenzó Carmela con tono casual que Rodrigo ahora reconocía como calculado. «Después de la boda, deberíamos considerar seriamente enviar a los niños a un internado de prestigio. No ahora, por supuesto, pero quizás en unos meses. Le haría bien a ellos tener más estructura y disciplina». «¿Internado?». Rodrigo fingió sorpresa. «Nunca hemos hablado de eso». «Lo sé, pero he estado investigando y hay opciones maravillosas en Suiza. Los mejores internados del mundo, Sebastián y Nicolás, podrían recibir una educación excepcional, hacer contactos importantes para su futuro. Y nosotros, bueno, nosotros podríamos tener más tiempo como pareja para fortalecer nuestro matrimonio». «Es una idea interesante», dijo Rodrigo con voz neutra. «Podemos hablarlo cuando regrese». «Perfecto. Sabía que entenderías. Eres un padre tan maravilloso, siempre pensando en lo mejor para tus hijos». La ironía de esas palabras era casi cómica. Rodrigo terminó la llamada lo más rápido que pudo, sin levantar sospechas, y arrojó el teléfono sobre el sofá del apartamento. Los siguientes 3 días fueron una tortura para Rodrigo. Cada mañana observaba cómo Carmela despertaba a sus hijos con órdenes bruscas y críticas constantes. Nada de lo que hacían estaba bien. Sebastián se levantaba muy lento. Nicolás no se peinaba correctamente. Sus uniformes escolares nunca estaban suficientemente impecables, a pesar de que Inés los planchaba con cuidado cada noche. El martes por la tarde, cuando Sebastián llegó del colegio preguntando tímidamente si podía ir a su práctica de fútbol, Carmela le negó el permiso frente a todos sus amigos del equipo que habían venido a buscarlo.
Ya te dije que el fútbol está cancelado hasta nuevo aviso, declaró desde la puerta principal mientras los otros niños miraban confundidos. Tienes que concentrarte en tus estudios. Rodrigo vio cómo su hijo se quedaba parado en la entrada, con su mochila colgando de los hombros y la humillación pintada en su rostro, mientras sus compañeros se alejaban murmurando entre ellos. Una vez que la puerta se cerró, Sebastián corrió hacia su habitación. A través de las cámaras, Rodrigo lo observó arrojarse sobre la cama y llorar en silencio sobre su almohada. 5 minutos después, tocaron suavemente a la puerta. Era Inés, quien entró con cuidado llevando un vaso de leche con galletas. «Sebastián, sé que estás triste», dijo sentándose en el borde de la cama, «y tienes todo el derecho de estarlo». El niño se volteó, su rostro enrojecido y mojado por las lágrimas. «Ella me odia, Inés. Carmela nos odia a Nicolás y a mí. No digas eso, cariño. Es verdad. Y cuando se case con papá, nos va a enviar lejos. Lo escuché hablando por teléfono. Dijo que seríamos un estorbo». Inés palideció. «¿Escuchaste eso?» «Sí, estaba bajando las escaleras para pedirle agua y la oí. Hablaba con alguien sobre mandarnos a Suiza, a un internado. Dijo que así papá sería solo de ella». La expresión de Inés pasó de la compasión a algo más profundo, más oscuro. Rodrigo se inclinó hacia la pantalla, observando cómo la joven empleada procesaba esta información. «Sebastián, mírame», dijo Inés tomando el rostro del niño entre sus manos. «Necesito que me prometas algo muy importante. Cuando tu papá regrese, tienes que contarle exactamente lo que escuchaste. ¿Me lo prometes?» «Pero Carmela dijo que no debemos preocupar a papá. Tu papá necesita saber la verdad. Él siempre te va a proteger, siempre. Pero tiene que saber lo que está pasando aquí. ¿Y si se enoja con nosotros?» «Jamás se enojaría contigo por decir la verdad. Tu padre es un buen hombre, y los buenos hombres siempre escuchan a sus hijos». En ese momento, la voz de Carmela resonó desde el piso inferior. «Inés, ¿dónde estás?» La empleada se puso de pie rápidamente. «Tengo que irme. Recuerda lo que te dije. Come tus galletas y haz tu tarea. Todo va a estar bien». Rodrigo observó cómo Inés salía de la habitación y bajaba las escaleras, encontrándose con Carmela en la sala de estar. Su prometida sostenía una copa de vino tinto y tenía expresión irritada. «¿Qué hacías arriba?», preguntó con desconfianza. «Sebastián estaba llorando. Le llevé algo de comer. Te dije que mantuvieras tu distancia de esos niños. ¿Tan difícil es seguir una instrucción simple? Con todo respeto, señorita Durán, son niños pequeños que perdieron a su madre. Necesitan consuelo y... No necesito tus opiniones sobre crianza». La voz de Carmela se elevó peligrosamente. «¿Sabes cuál es tu problema, Inés? Te crees especial porque los mocosos te tienen cariño, pero eres reemplazable, completamente reemplazable». Inés permaneció en silencio, pero Rodrigo pudo ver la tensión en su mandíbula, el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. «De hecho», continuó Carmela con una sonrisa cruel, «he estado pensando que quizás deberías buscar otro trabajo. Después de la boda voy a contratar personal nuevo, gente más profesional, que entienda cuál es su lugar». «¿Me está despidiendo, señorita Durán?» «Digamos que te estoy dando un aviso anticipado. Tienes hasta la boda para encontrar algo más. 3 semanas. Sé generosa. Te daré una carta de recomendación básica si te comportas durante este tiempo». Rodrigo vio cómo el rostro de Inés se descomponía. Recordó la llamada telefónica con su madre, la operación que su padre necesitaba, el dinero que claramente no tenían. Perder su trabajo sería devastador para su familia. Pero lo que Inés dijo a continuación lo sorprendió profundamente. «Señorita Durán, puedo aceptar que me despida. Es su derecho, pero le voy a pedir algo. No lastime a esos niños.
Ellos no han hecho nada para merecer crueldad. Han perdido a su madre y... La bofetada resonó como un disparo. Carmela había golpeado a Inés con tanta fuerza que la joven cayó hacia un lado, sosteniéndose del respaldo del sofá para no caer completamente. Rodrigo se puso de pie de un salto. Su primer instinto fue correr a su casa inmediatamente. Pero algo lo detuvo. Si interrumpía ahora, Carmela simplemente ajustaría su comportamiento, se volvería más cuidadosa. Necesitaba más evidencia, evidencia que ningún juez pudiera ignorar. «No vuelvas a hablarme así», siseó Carmela con voz venenosa. «Eres una empleada, nada más. Tus opiniones no importan, tus sentimientos no importan. Ahora vete de mi vista antes de que decida despedirte hoy mismo sin recomendación alguna». Inés se enderezó lentamente, su mano sobre la mejilla donde un enrojecimiento comenzaba a aparecer. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su voz salió firme cuando habló. «Con permiso, señorita Durán». Rodrigo la vio caminar hacia la cocina, cerrar la puerta detrás de ella y finalmente derrumbarse sobre una silla, sollozando en silencio con la cabeza entre las manos. Tomó su teléfono inmediatamente y marcó el número de Verónica. «Necesito que investigues a fondo a Carmela Durán, todo, finanzas, relaciones, antecedentes, y también a un tal Gustavo, argentino, aproximadamente 40 años. Son amantes y están planeando robarme mi fortuna». «Dios mío, señor Valverde. Y Verónica, necesito un abogado, el mejor abogado familiar que puedas encontrar. Lo necesito para mañana». «Entendido. ¿Algo más?» «Sí. Averigua todo lo que puedas sobre Inés Montero, su familia, su situación económica. Hazlo discretamente, no quiero que se entere». «¿Puedo preguntar por qué?» «Porque esa mujer acaba de demostrar más integridad y coraje que cualquier persona que conozco. Y quiero ayudarla». Esa noche, Rodrigo apenas pudo dormir. A las 2 de la madrugada, escuchó a través de las cámaras cómo Nicolás tenía una pesadilla y comenzaba a llorar. Observó cómo el niño salía de su habitación y bajaba las escaleras buscando consuelo. Pero en lugar de ir hacia la habitación de invitados donde dormía Carmela, el pequeño se dirigió a los cuartos del servicio donde estaba Inés. Tocó suavemente a su puerta y la voz somnolienta de Inés respondió: «¿Quién es?» «Soy yo, Inés. Nicolás. Tuve una pesadilla». La puerta se abrió inmediatamente. Inés, vestida con un camisón sencillo y el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, se arrodilló para estar a la altura del niño. «Ay, cariño, ven aquí». Lo abrazó con ternura y Nicolás se aferró a ella, sus pequeños hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. «Soñé que papá no volvía, que nos dejaba con Carmela para siempre y nunca más lo veíamos». «Eso no va a pasar nunca, Nicolás. Tu papá te ama más que a nada en el mundo. Volverá pronto. ¿Me dejas quedarme contigo un ratito? Como hacía mamá cuando tenía pesadillas». Inés miró hacia arriba, claramente consciente de que si Carmela la descubría, podría significar su despido inmediato. Pero luego miró al niño asustado frente a ella y su decisión fue instantánea. «Claro que sí, tesoro. Ven, te contaré una historia hasta que te duermas». Se sentaron en el pequeño sofá de su habitación y durante la siguiente media hora, mientras Rodrigo observaba con el corazón en la garganta, Inés le contó a Nicolás historias de su infancia en Ronda. Le habló del puente antiguo que conectaba dos partes del pueblo, de cómo ella y sus hermanos jugaban a ser caballeros y princesas en las ruinas del castillo moro, de las fiestas del pueblo donde todos bailaban hasta el amanecer. Gradualmente, la respiración de Nicolás se volvió más lenta y profunda. Inés lo arropó con su propia manta y simplemente se quedó allí, velando su sueño con expresión protectora.
Al cuarto día de vigilancia, Rodrigo recibió la llamada de Verónica con información que confirmó sus peores temores y añadió detalles aún más perturbadores. Señor Valverde, encontré cosas muy graves sobre Carmela Durán. Para empezar, ese no es su nombre real. Se llama Carmen Duarte Solís, originaria de Sevilla. Tiene antecedentes policiales por fraude en Córdoba hace 6 años. Estafó a un empresario viudo fingiendo una relación sentimental. Le sacó 200.000 euros antes de que la descubrieran. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo cómo la rabia y la decepción se mezclaban en su pecho. ¿Y el tal Gustavo? Gustavo Medina, su cómplice habitual. Argentino, como identificó. Tiene historial en Buenos Aires y Barcelona por estafas similares. Él hace el trabajo de investigación, identifica víctimas potenciales con dinero y ella ejecuta el plan. Son pareja sentimental y criminal desde hace 8 años. Dios mío. Hay más, señor. Encontré mensajes de texto entre ellos que nuestra agente de seguridad informática pudo recuperar. Hablan explícitamente de casarse con usted, obtener acceso a sus cuentas bancarias y luego organizar un accidente para enviarlo a un hospital psiquiátrico privado bajo el argumento de depresión severa. Con los niños fuera del país, en un internado, y usted incapacitado legalmente, ella tendría poder completo sobre su fortuna. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. No se trataba solo de dinero. Carmela había planeado destruir completamente su vida y la de sus hijos. ¿Qué hay de Inés Montero?, preguntó finalmente, necesitando escuchar algo que restaurara su fe en la humanidad. Inés es exactamente quien dice ser. Originaria de Ronda, Málaga, hija de Martín Montero y Rosa Campos, ambos de 60 años. El padre fue carpintero hasta que una caída lo dejó con problemas severos en la rodilla derecha. Necesita una operación que cuesta 18.000 euros. No tienen seguro médico completo. Inés envía casi todo su salario a casa cada mes para ayudar con los gastos médicos y mantener a sus padres. Vive aquí con lo mínimo. ¿Tiene deudas? Ninguna. Es extremadamente cuidadosa con el dinero. No tiene vicios. No sale de fiesta, todo lo que gana lo ahorra o lo envía a su familia. Sus referencias anteriores son impecables. Trabajó 3 años con la familia Aguirre en Málaga antes de mudarse a Madrid. La señora Aguirre dice que fue la mejor empleada que tuvo, que dejó el trabajo únicamente porque su padre enfermó y necesitaba ganar más dinero. Rodrigo sintió una emoción extraña al escuchar esto. Respeto, admiración y algo más que no quería examinar demasiado de cerca. Gracias, Verónica. Excelente trabajo como siempre. Señor Valverde, el abogado Esteban Vargas estará disponible para reunirse con usted mañana a las 10. Es el mejor en casos de custodia y protección familiar en Madrid. También he contactado a la policía. Un detective llamado Inspector Dionisio Ramírez está revisando el caso. Con la evidencia que tenemos, pueden arrestar a Carmela y Gustavo por conspiración y fraude. Perfecto, pero aún no. Quiero terminar esta semana de vigilancia. Necesito documentar todo completamente. Esa tarde, mientras revisaba las grabaciones del día, Rodrigo presenció algo que cambió fundamentalmente su percepción de toda la situación. Carmela había salido nuevamente, supuestamente a reunirse con el organizador de bodas, aunque Rodrigo sospechaba que en realidad se encontraba con Gustavo. Los gemelos habían regresado del colegio y estaban en la cocina con Inés, quien les preparaba la merienda. «Inés, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Nicolás mientras comía un sándwich de jamón serrano que ella le había preparado. «Claro que sí, cariño. ¿Por qué sigues siendo buena con nosotros si Carmela te trata tan mal?». La pregunta tomó a Inés por sorpresa. Se detuvo un momento, con el cuchillo suspendido sobre el tomate que estaba cortando, y luego
sonrió con tristeza. ¿Quieren saber la verdad? Ambos gemelos asintieron con seriedad. Cuando llegué a trabajar aquí hace 2 años, estaba muy triste. Mi papá acababa de tener su accidente y yo no sabía cómo iba a ayudar a mi familia. Me sentía sola en Madrid, lejos de casa, asustada de no ser suficientemente buena en mi trabajo. Sebastián escuchaba con atención, sus ojos fijos en el rostro de Inés. El primer día que los conocí, ustedes dos bajaron corriendo las escaleras persiguiendo un balón de fútbol. Chocaron directamente conmigo y casi me tiran al suelo. ¿Se acuerdan? Sebastián se rió. Sí, pensamos que nos ibas a regañar, pero no lo hice. Porque cuando vi sus caritas asustadas, vi a mis propios hermanos pequeños, y cuando me contaron que su mamá había muerto, mi corazón se rompió por ustedes. Porque yo sé lo que es extrañar a alguien. Yo extraño a mi familia todos los días. ¿Entonces somos como tu familia?, preguntó Nicolás con voz suave. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. Sí, tesoro. Son como mis hermanos pequeños. Y por eso no importa cómo me trate Carmela o si pierdo mi trabajo. Ustedes merecen que alguien los cuide con amor. Eso es lo que su mamá habría querido. Sebastián se bajó de su silla y abrazó a Inés con fuerza. Te queremos mucho, Inés. Ojalá papá no se casara con Carmela. Ojalá pudiera casarse contigo. Inés se rió entre lágrimas, acariciando el cabello del niño. Ay, cariño, el mundo no funciona así. Tu papá está enamorado de Carmela, y yo solo soy la empleada. Pero tú eres mucho más bonita que ella, insistió Nicolás, y más buena, y nos haces reír. Ustedes también me hacen reír a mí, son lo mejor de mis días. Rodrigo observaba la escena sintiendo cómo algo se movía dentro de su pecho. La forma en que Inés miraba a sus hijos, la ternura genuina en cada gesto, la manera en que los gemelos se sentían seguros con ella. ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Cómo no había visto que el amor verdadero había estado frente a él todo este tiempo, no en la mujer que compartía su cama, sino en la que cuidaba a sus hijos como si fueran propios? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el número de su casa, Carmela. Hola, amor, respondió con el tono neutro que había perfeccionado durante estos días. Rodrigo, tenemos que hablar sobre algo importante. La voz de Carmela sonaba seria. Recibí una llamada del director del colegio San Ignacio. Dice que Sebastián ha estado triste y distraído en clases, y que faltó a 2 prácticas de fútbol sin justificación. Rodrigo sintió la rabia burbujeando. Ella misma había prohibido el fútbol y ahora usaba las consecuencias como munición. «Está bien, Sebastián. ¿Hablaste con él?» «Por supuesto. Me dijo que extraña tu presencia. Creo que estos niños necesitan más estructura, más disciplina. Se están volviendo muy dependientes emocionalmente. Son niños de 8 años que perdieron a su madre hace 3 años, Carmela. Es normal que me extrañen. Exactamente por eso creo que el internado sería beneficioso. Necesitan independizarse, fortalecerse emocionalmente. No pueden estar siempre aferrados a ti». Rodrigo respiró profundamente, controlando el impulso de gritarle todo lo que sabía. «Ya hablaremos de eso cuando regrese. Por ahora, ¿puedo hablar con los niños?» «Están haciendo sus tareas con Inés. No quiero interrumpirlos. Carmela, quiero hablar con mis hijos. Ahora». Hubo un silencio tenso y luego un suspiro exagerado. «Como quieras». A través de las cámaras, Rodrigo vio a Carmela entrar a la cocina donde Inés ayudaba a Nicolás con sus problemas de matemáticas. «Los niños, su padre quiere hablar con ustedes. Sebastián, toma mi teléfono». Su hijo mayor tomó el dispositivo con manos temblorosas. «¿Papá? Hola, campeón, ¿cómo estás?» «Bien, papá», pero su voz decía lo contrario. «El director de tu colegio llamó a Carmela. Dice que has estado triste». «¿Qué pasa, hijo?»
Sebastián miró a Carmela, quien lo observaba con expresión de advertencia. El niño tragó saliva. Nada, papá, solo te extraño. Yo también te extraño muchísimo. ¿Estás yendo a tus prácticas de fútbol? Otro vistazo nervioso hacia Carmela. No, no he podido ir. ¿Por qué no? Yo tengo mucha tarea. Rodrigo sintió su corazón partirse. Su hijo estaba mintiendo, protegiendo a Carmela por miedo. Sebastián, quiero que sepas algo muy importante. Puedes contarme cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Nunca vas a meterme en problemas por decirme la verdad, ¿me entiendes? Sí, papá. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Algo que esté pasando en casa? El silencio se extendió. Rodrigo podía ver a través de la cámara cómo su hijo luchaba consigo mismo, cómo miraba a Inés buscando apoyo. La empleada le hizo un pequeño gesto de ánimo con la cabeza. Papá, yo creo que tu hijo tiene suficiente por hoy, Rodrigo. Interrumpió Carmela arrebatándole el teléfono a Sebastián. Necesita concentrarse en su tarea. Te llamamos mañana. Carmela, no terminé de hablar con... Pero ella ya había colgado. Rodrigo observó furioso a través de las pantallas cómo Carmela fulminaba con la mirada a Sebastián. La próxima vez que tu padre pregunte algo, respondes que todo está perfecto. ¿Entendido? No necesitas preocuparlo con tonterías. El niño asintió con lágrimas en los ojos. Inés se acercó instintivamente para consolarlo, pero se detuvo al ver la mirada asesina de Carmela. ¿Tienes algo que decir, Inés?, preguntó la mujer con tono peligroso. No, señorita Durán. Bien, porque estaba pensando que quizás no necesito esperar hasta la boda para prescindir de tus servicios. Quizás debería hacerlo ahora mismo. Los gemelos se tensaron visiblemente. Sebastián se puso de pie. No, por favor, Carmela. Inés no hizo nada malo. Siéntate, Sebastián. Esto no es asunto tuyo. Pero ella es nuestra amiga. La bofetada resonó en toda la cocina. Carmela había golpeado a Sebastián con la palma abierta, dejando una marca roja en su mejilla. Lo que sucedió a continuación cambió todo. Inés se interpuso entre Carmela y Sebastián con una velocidad que sorprendió a todos. Su rostro, habitualmente dulce y paciente, se transformó en una máscara de furia protectora. «No vuelva a tocar a ese niño». Su voz era baja pero cargada de una autoridad que Rodrigo nunca había escuchado antes. Carmela retrocedió un paso, genuinamente sorprendida. «¿Cómo te atreves a hablarme así?» «Me atrevo porque alguien tiene que hacerlo. Puede despedirme, puede destruir mi vida laboral, puede hacer lo que quiera conmigo, pero no permitiré que lastime a estos niños mientras yo esté aquí. ¿Quién te crees que eres? Eres una simple empleada». «Soy una empleada, sí, pero también soy un ser humano con conciencia. Y estos niños son seres humanos que merecen respeto y amor, no maltrato y amenazas». Nicolás y Sebastián observaban la escena con los ojos muy abiertos. Nunca habían visto a Inés confrontar a nadie así. «Voy a llamar a Rodrigo ahora mismo y contarle lo insubordinada que eres», amenazó Carmela, sacando su teléfono. «Hágalo», respondió Inés con calma, «y yo le contaré sobre la bofetada que le dio a Sebastián, sobre cómo los amenaza constantemente, sobre sus planes de enviarlos a un internado en contra de su voluntad, sobre cómo me golpeó el otro día por defenderlos». Carmela palideció. «Nadie te va a creer. Soy su prometida, la mujer que va a casarse con él en 2 semanas. Tú eres nadie». «Quizás tenga razón. Quizás el señor Valverde no me crea. Pero al menos él sabrá la verdad y podrá investigar por su cuenta. ¿Está dispuesta a arriesgarse?». El silencio que siguió fue tenso y cargado de electricidad. Carmela apretaba su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Finalmente, guardó el dispositivo en su bolsillo. «Estás despedida. Recoge tus cosas y vete de esta casa inmediatamente». «No puedo hacer eso».
¿Perdón? Mi contrato establece que solo el señor Valverde puede despedirme. Usted no tiene esa autoridad, señorita Durán. O debería decir, señorita Duarte. Rodrigo se inclinó hacia la pantalla. ¿Cómo sabía Inés el nombre real de Carmela? El rostro de su prometida se tornó del color de la ceniza. ¿Qué dijiste? Carmen Duarte Solís. Nací en una ciudad pequeña, pero no soy estúpida. Hace 2 semanas, cuando usted estaba en la ducha, recibió una llamada en su teléfono que dejó en la cocina. La pantalla mostró el nombre Gustavo. No contestar si R está. Cuando limpiaba su habitación días después, encontré papeles en la basura. Recibos de un hotel en el centro de Madrid a nombre de Carmen Duarte. Mensajes impresos hablando sobre el plan. Carmela avanzó hacia Inés con expresión amenazante. Entrometida, sucia entrometida. ¿Y qué pensabas hacer con esa información? Al principio nada. No es mi lugar meterme en la vida del señor Valverde. Pensé que quizás había una explicación razonable, pero luego vi cómo trataba a estos niños y supe que tenía que protegerlos. No tienes pruebas de nada. Y tomé fotos de los documentos. Están guardadas en un lugar seguro. Si algo me pasa, si algo les pasa a estos niños, esas fotos llegarán directamente al señor Valverde y a la policía. Era un farol. Rodrigo podía verlo en la ligera tensión alrededor de los ojos de Inés, en la forma en que sus manos temblaban levemente. Pero era un farol ejecutado con tal convicción que Carmela no estaba segura. «Me estás amenazando», siseó su prometida. «No, señorita Durán, la estoy advirtiendo. Mantenga su distancia de estos niños, sea civilizada, y cuando el señor Valverde regrese, él decidirá qué hacer con toda esta situación. Pero hasta entonces, yo seguiré aquí haciendo mi trabajo». Carmela la miró con un odio tan puro que Rodrigo sintió miedo real por Inés. «Esto no ha terminado. Te vas a arrepentir de esto. Quizás, pero al menos podré dormir tranquila sabiendo que hice lo correcto». Su prometida dio media vuelta y salió de la cocina, subiendo las escaleras con pasos furiosos. Rodrigo la vio entrar a la habitación de invitados y cerrar la puerta con un portazo que resonó en toda la casa. En la cocina, Inés se dejó caer en una silla, su valentía momentánea desvaneciéndose mientras el peso de lo que acababa de hacer la golpeaba. Sus manos temblaban violentamente y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sebastián corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Fuiste muy valiente, Inés. Gracias por defendernos». Nicolás también se unió al abrazo, los tres formando un grupo apretado de consuelo mutuo. «No sé qué va a pasar ahora», susurró Inés. «Quizás perdí mi trabajo, quizás empeoré las cosas, pero no podía quedarme callada viendo cómo los lastimaba». «No empeoraste nada», dijo Sebastián con firmeza impropia para sus 8 años. «Le vamos a contar todo a papá cuando regrese, todo, y él te creerá porque tú nunca mientes». Rodrigo observaba la escena con lágrimas rodando por sus propias mejillas. Esta mujer extraordinaria, esta persona que había entrado a su vida como una simple empleada doméstica, había arriesgado todo por sus hijos. No por dinero, no por posición social, sino por puro amor y principios. Tomó su teléfono y llamó a Verónica nuevamente. «Necesito que hagas algo por mí urgentemente». «Dígame, señor Valverde». «Transfiere 20.000 euros a la cuenta de Inés Montero, como un bono especial, y asegúrate de que su padre tenga la operación de rodilla que necesita. Contacta al mejor cirujano ortopédico de Málaga y cubre todos los gastos. Todo debe ser anónimo por ahora». «¿Entendido? ¿Algo más?» «Sí. Quiero volver a casa. Mañana. He visto suficiente. Es hora de terminar con esto». «¿Estás seguro? Solo ha pasado una semana de las 2 planeadas». «Estoy completamente seguro.
Tengo toda la evidencia que necesito y mis hijos han sufrido suficiente. Esa noche, Rodrigo apenas durmió mientras planeaba exactamente cómo se desarrollarían las próximas 24 horas. A través de las cámaras, observó cómo Carmela hacía varias llamadas telefónicas en voz baja desde su habitación. Aunque no podía escuchar las conversaciones completas, captó fragmentos suficientes para saber que estaba hablando con Gustavo, planeando algún tipo de contraataque contra Inés. A las 3 de la madrugada, vio algo que le heló la sangre. Carmela bajó las escaleras sigilosamente y entró a la cocina. Durante varios minutos la perdió de vista ya que se movía fuera del rango de la cámara. Cuando reapareció, llevaba un frasco pequeño que guardó en el bolsillo de su bata. Rodrigo inmediatamente llamó a Verónica sin importar la hora. «Necesito que envíes a alguien a mi casa ahora, discretamente. Carmela acaba de tomar algo de la cocina y temo que pueda intentar envenenar a Inés o a los niños». «Dios mío, envío a nuestro equipo de seguridad inmediatamente. Estarán ahí en 10 minutos. Que entren por la puerta del servicio, tienen el código, y que sean extremadamente cuidadosos. No quiero que Carmela sepa que están ahí». Verónica cumplió con precisión militar. Rodrigo observó a través de las cámaras exteriores cómo 2 agentes de seguridad entraban silenciosamente por la puerta trasera. Los guió mediante mensajes de texto hacia la cocina, donde encontraron el frasco que Carmela había manipulado. Era un sedante fuerte, suficiente para dejar inconsciente a una persona durante horas. Los agentes tomaron fotos de todo, recolectaron el frasco como evidencia y salieron tan silenciosamente como habían llegado. Rodrigo ahora tenía no solo evidencia de conspiración para cometer fraude, sino también de intento de envenenamiento. Suficiente, era más que suficiente. Al amanecer, Rodrigo se duchó, se vistió con su mejor traje y condujo hacia su casa. Era hora de que Carmela Durán, o Carmen Duarte, supiera que el juego había terminado. Llegó justo cuando los gemelos estaban desayunando antes de ir al colegio. Inés les servía tostadas con mermelada. Su rostro lucía cansado y preocupado. Carmela no había bajado aún. Rodrigo respiró profundamente, comprobó que su teléfono estuviera grabando y abrió la puerta principal de su propia casa usando sus llaves. Sorpresa, logré resolver todo antes de lo esperado. El grito de alegría de sus hijos fue instantáneo. Sebastián y Nicolás corrieron hacia él, casi derribándolo con la fuerza de su abrazo. Los levantó a ambos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra él mientras enterraban sus rostros en su cuello. «Papá, papá, papá», repetía Nicolás una y otra vez. «Te extrañamos tanto», sollozó Sebastián. «Y yo a ustedes, mis campeones, los extrañé cada segundo». Por encima de sus cabezas, vio a Inés parada junto a la mesa de la cocina. Sus ojos estaban húmedos y una sonrisa temblorosa iluminaba su rostro. Rodrigo le sostuvo la mirada por un largo momento, intentando transmitir con esa simple conexión visual todo lo que sentía: gratitud, respeto, admiración y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Ella asintió levemente, comprendiendo sin palabras. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados en las escaleras. Carmela apareció, todavía en bata, su cabello despeinado y expresión de shock absoluto. «¿Rodrigo? Pero pensé que estarías en Barcelona hasta la semana que viene». «Cambio de planes», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Tenemos que hablar, Carmela. O debería decir Carmen». El rostro de su prometida se puso blanco como el papel. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Carmela se quedó paralizada en el último escalón, su mano aferrándose a la barandilla, como si fuera lo único que la mantenía de pie.
Sus ojos se movían frenéticamente entre Rodrigo, los gemelos e Inés, calculando, buscando una salida. «No sé de qué hablas», dijo finalmente con voz apenas audible. «¿No? Entonces déjame refrescar tu memoria, Carmen Duarte Solís». Rodrigo bajó a sus hijos al suelo con cuidado y sacó su teléfono, deslizando la pantalla hasta mostrar una fotografía. «Esta es tu ficha policial de Córdoba. Fraude, estafa sentimental, 6 años de prisión condicional que nunca cumpliste porque huiste a Barcelona». Carmela retrocedió un paso, su rostro perdiendo todo el color. «Rodrigo, ¿puedes explicar cómo planeabas enviar a mis hijos a un internado en Suiza contra su voluntad? ¿O cómo conspiraste con tu cómplice Gustavo Medina para robar mi fortuna? ¿O quizás puedes explicar esto?» Rodrigo mostró otra imagen en su teléfono. «El frasco de sedantes que intentaste usar anoche. Mi equipo de seguridad lo encontró. Tus huellas están por todas partes». Los gemelos observaban con confusión y miedo creciente. Sebastián se acercó más a su padre, aferrándose a su pierna. «Pensé que estabas en Barcelona», susurró Carmela, y en ese momento Rodrigo vio el pánico genuino en sus ojos. No por lo que había hecho, sino por haber sido descubierta. «Estuve a 3 calles de distancia toda la semana, observando cada movimiento que hiciste, escuchando cada palabra que dijiste. Vi todo, Carmen. Las amenazas a mis hijos, la violencia contra Inés, las llamadas con tu cómplice, tus verdaderos planes para mi familia». «No, no, no». Carmela comenzó a descender las escaleras rápidamente, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Rodrigo, amor, todo esto es un malentendido terrible. Esa mujer», señaló a Inés con desprecio, «te llenó la cabeza de mentiras porque está celosa. Siempre ha estado enamorada de ti, ¿no lo ves?». Inés dio un paso atrás como si hubiera sido abofeteada, su rostro ardiendo de vergüenza. «Deja a Inés fuera de esto». La voz de Rodrigo era peligrosamente tranquila. «Ella no tiene nada que ver con tus crímenes. De hecho, es la única razón por la que mis hijos no sufrieron más daño. Mientras tú planeabas destruir sus vidas, ella los protegía con el único escudo que tenía, su propio cuerpo y su valentía. Son solo niños mimados que necesitan disciplina», gritó Carmela, su máscara de dulzura finalmente destrozándose por completo. «Y tú eres un viudo patético y solitario que era tan fácil de manipular que daba risa. Una sonrisa, algunas palabras bonitas y ya estabas comiendo de mi mano». Nicolás comenzó a llorar silenciosamente. Sebastián lo abrazó, ambos niños temblando contra su padre. «¿Cuándo?», preguntó Rodrigo con voz rota. «¿Cuándo decidiste que éramos solo un banco ambulante para ti? Desde el principio, idiota. Desde la primera noche en el Ritz, Gustavo te identificó semanas antes. Viudo rico, vulnerable, con 2 mocosos que podían ser utilizados como palanca. Eras el blanco perfecto. Nunca me amaste». Carmela soltó una risa cruel. «Amor, por favor. El amor es para los tontos y los pobres. Yo quería tu dinero, tu estatus, tu vida, y casi lo consigo. Si no fuera por esa entrometida». Miró a Inés con odio puro. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Rodrigo caminó hacia ella y la abrió revelando al inspector Dionisio Ramírez, acompañado de 2 agentes uniformados. «Inspector, pase por favor. Como hablamos esta mañana, aquí está la sospechosa». Carmela intentó correr hacia las escaleras, pero los agentes fueron más rápidos. La sujetaron con firmeza mientras el inspector leía sus derechos. «Carmen Duarte Solís queda arrestada por conspiración para cometer fraude, intento de extorsión, agresión física y tentativa de envenenamiento. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». «¡Esto no ha terminado!», gritó Carmela mientras la esposaban. «Gustavo sabe dónde encontrarlos. Les va a hacer pagar por esto».
Gustavo Medina fue arrestado hace 2 horas en su apartamento del centro, informó el inspector con tono profesional. Confesó todo a cambio de una sentencia reducida, incluyendo los otros 3 casos de estafa en Barcelona y Málaga durante los últimos 5 años. La expresión de Carmela pasó de la furia a la desesperación absoluta. No, no puede ser. También encontramos los documentos falsos del psicólogo Ramiro Castejón que planeaba usar para declarar a los hijos del señor Valverde como necesitados de internado. Él también está bajo arresto. Mientras los agentes sacaban a Carmela de la casa, ella gritó obscenidades y amenazas, su voz eventualmente desvaneciéndose a medida que la alejaban. Rodrigo cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando profundamente por primera vez en días. Se volvió hacia sus hijos, que seguían abrazados y temblando. Se arrodilló frente a ellos, tomando sus rostros entre sus manos. Niños, mírenme. Los amo más que a nada en este mundo. Jamás, nunca, permitiría que los separaran de mí. No hay internado, no hay planes de enviarlos lejos. Ustedes son mi vida entera. ¿Carmela va a volver?, preguntó Nicolás con voz temblorosa. Nunca. Va a ir a prisión por mucho tiempo. Ya no puede lastimar a nadie. ¿Papá? Sebastián levantó la vista con ojos húmedos. Lo sentimos mucho. Debimos haberte contado lo que estaba pasando, pero teníamos miedo. No tienen nada que sentir, absolutamente nada. Esto no es culpa de ustedes, ni un poquito. Yo debí protegerlos mejor, debí ver quién era realmente esa mujer. Pero Inés nos protegió, dijo Nicolás mirando hacia donde la joven empleada permanecía junto a la mesa de la cocina, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Ella fue muy valiente. Rodrigo se puso de pie lentamente y caminó hacia Inés. Ella lo miraba con una mezcla de alivio y preocupación, sus manos entrelazadas nerviosamente frente a ella. Señor Valverde, quiero que sepa que nunca quise meterme en su vida privada. Sé que no era mi lugar, pero los niños... Inés, por favor, no te disculpes. Rodrigo se detuvo frente a ella, buscando las palabras correctas. Estuviste a punto de perder tu trabajo, tu sustento, todo lo que tu familia necesita, y aún así te interpusiste entre una mujer peligrosa y mis hijos. Arriesgaste todo por ellos. Es que yo... los quiero mucho. No podía quedarme sin hacer nada. Lo vi todo, Inés. Cada momento, cada abrazo que les diste cuando tenían miedo. Cada vez que los defendiste sabiendo que podría costarte tu empleo, cada lágrima que derramaste por ellos en la soledad de tu habitación. Inés abrió los ojos con sorpresa. ¿Usted vio todo? Instalé cámaras en toda la casa antes de fingir mi viaje a Barcelona. Necesitaba saber la verdad sobre Carmela, pero lo que descubrí fue mucho más que eso. Descubrí quién eres realmente. Señor Valverde, yo solo hice lo correcto. No, hiciste más que eso. Mostraste un amor desinteresado que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Y hay algo que necesitas saber. Rodrigo sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria, mostrándole la pantalla a Inés. Sus ojos se agrandaron al ver la cantidad. 20.000 euros. No entiendo. Es un bono por tu servicio excepcional a esta familia. Pero hay más. Tu padre tiene cita con el doctor Fernando Elizalde, el mejor cirujano ortopédico de Andalucía, la próxima semana. Todos los gastos de la operación están cubiertos. Las piernas de Inés parecieron flaquear. No puede ser cierto. ¿Mi papá? ¿La operación? Va a poder caminar sin dolor nuevamente, lo prometo. Inés se llevó las manos a la boca, sollozos sacudiendo su cuerpo. Rodrigo dio un paso hacia ella y sin pensarlo demasiado la envolvió en un abrazo.
Ella se aferró a él, llorando contra su pecho, mientras años de preocupación, miedo y sacrificio se liberaban en ese momento. Los gemelos observaban la escena con sonrisas a través de sus propias lágrimas. Sebastián le susurró algo a su hermano, y ambos asintieron con complicidad antes de acercarse y unirse al abrazo, creando un círculo apretado de consuelo y amor familiar. Permanecieron así durante varios minutos, hasta que los sollozos de Inés gradualmente se calmaron. Cuando finalmente se separaron, ella se secó las mejillas con torpeza, avergonzada por su despliegue emocional. «Perdón, señor Valverde. No es profesional. Rodrigo. Llámame Rodrigo, por favor. Y esto...» Hizo un gesto abarcando el momento que acababan de compartir. «Esto es exactamente lo que debe ser. Real, honesto, humano. No sé cómo agradecerle por lo de mi padre. Es más de lo que podría haber soñado. Tú le devolviste la esperanza y la seguridad a mis hijos cuando estaban más vulnerables. No hay cantidad de dinero que pueda igualar eso». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, cargado de significados no dichos y posibilidades apenas imaginadas. Fue Nicolás quien lo rompió con la franqueza propia de un niño. «Papá, ahora que Carmela se fue, ¿significa que no te vas a casar?» «Así es, hijo. Definitivamente no me voy a casar con ella». «Ah, ¿y te puedes casar con alguien más?», preguntó Sebastián con tono esperanzado. Rodrigo sintió su rostro enrojecerse. «Bueno, algún día, quizás, pero necesito tiempo para...» «¿Te puedes casar con Inés?», interrumpió Nicolás con total inocencia. El silencio que siguió fue absoluto. Inés se puso del color de un tomate maduro, mirando fijamente al suelo. Rodrigo abrió y cerró la boca varias veces sin saber qué decir. «Nicolás, cariño, las cosas no funcionan así», dijo Rodrigo finalmente, intentando mantener un tono ligero, aunque su corazón latía con fuerza inusual. «Inés trabaja para nosotros. Sería complicado». «¿Por qué?», insistió Sebastián con la lógica simple de un niño. «Ella nos quiere, nosotros la queremos, tú la respetas. Mamá nos dijo antes de morir que cuando encontraras a alguien que nos amara tanto como ella lo hacía, sabríamos que era la indicada». El silencio se hizo aún más profundo. Rodrigo sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Elena había dicho eso. En sus últimas semanas de vida, cuando sabía que su tiempo se acababa, había hablado con los gemelos sobre el futuro, sobre la posibilidad de que su padre encontrara amor nuevamente. «Chicos», Inés habló con voz suave pero firme, «su papá y yo vivimos en mundos muy diferentes. Él es un empresario millonario. Yo soy una empleada doméstica de un pueblo pequeño. Esas cosas no funcionan en la vida real». «¿Por qué no?», preguntó Nicolás con genuina confusión. «En los cuentos que nos lees siempre dice que el amor es más importante que el dinero o la posición social». «Los cuentos son solo cuentos, tesoro. Pero tú siempre dices que hay algo de verdad en todos los cuentos, que enseñan lecciones importantes». Rodrigo observaba este intercambio sintiendo como si estuviera viendo su vida desde fuera de su propio cuerpo. Sus hijos, estos niños de 8 años que habían sufrido tanto, estaban exponiendo verdades que él había estado evitando examinar. Durante la semana que había pasado observándolos, había visto cómo Inés interactuaba con Sebastián y Nicolás. Había visto su paciencia infinita, su ternura genuina, la manera en que los hacía sentir seguros y amados. Había visto su coraje al enfrentarse a Carmela a pesar del costo personal. Había visto su integridad al rechazar tomar atajos fáciles o traicionar la confianza depositada en ella. Y si era completamente honesto consigo mismo, había sentido algo más que gratitud y respeto. Había sentido admiración profunda, sí, pero también algo más cálido, más personal. Algo que había intentado suprimir por ser inapropiado dadas sus circunstancias respectivas.
Niños, dijo finalmente. ¿Por qué no suben a cambiarse? Ya es tarde para el colegio, pero pueden quedarse en casa hoy. Han pasado por mucho. Pero papá, comenzó Sebastián, necesito hablar con Inés a solas. Por favor. Los gemelos intercambiaron miradas cómplices antes de obedecer, subiendo las escaleras con pasos lentos y dramáticos que dejaban claro su descontento por ser excluidos de la conversación. Una vez que estuvieron solos, Rodrigo invitó a Inés a sentarse en la sala de estar. Ella lo hizo con nerviosismo evidente, sentándose en el borde del sofá con las manos entrelazadas en su regazo. «Inés, hay cosas que necesito decirte, cosas que he estado procesando durante toda esta semana de vigilancia». «Señor Val, Rodrigo, si esto es sobre lo que dijeron los niños, por favor no se sienta incómodo. Son solo niños imaginando cosas. Yo jamás... Déjame terminar, por favor». Rodrigo se sentó frente a ella en el sillón individual, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Cuando instalé esas cámaras, mi único objetivo era confirmar mis sospechas sobre Carmela. Nunca imaginé que descubriría algo mucho más importante. ¿Qué descubrió? Descubrí que había estado tan ciego, tan consumido por mi dolor y mi soledad, que no vi lo que estaba justo frente a mí. Durante 2 años, una mujer extraordinaria ha estado en mi casa, cuidando a mis hijos con un amor que la mayoría de las personas solo fingen. Alguien que sacrificó su propia comodidad, su propia seguridad, su futuro económico, solo para protegerlos. Inés bajó la mirada, sus mejillas coloreándose. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No. La mayoría de la gente habría guardado silencio para proteger su trabajo. La mayoría habría mirado hacia otro lado. Pero tú no. Y eso dice todo sobre quién eres. No soy nadie especial, Rodrigo. Soy solo una chica de pueblo que limpia casas. Eres mucho más que eso. Eres inteligente, valiente, compasiva. Tienes más integridad en tu dedo meñique que la mayoría de las personas en mi círculo social tienen en todo su cuerpo. ¿A dónde quiere llegar con esto?, preguntó Inés con voz apenas audible. Rodrigo se pasó una mano por el cabello, buscando las palabras correctas. Honestamente, no estoy completamente seguro. Sé que lo que voy a decir sonará precipitado, quizás incluso inapropiado, dadas las circunstancias. Pero casi pierdo a mis hijos por no confiar en mis instintos con Carmela. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, organizando sus pensamientos. Durante esta semana, cada vez que te veía consolar a mis hijos, cada vez que te enfrentabas a Carmela para protegerlos, cada vez que llorabas por ellos en la soledad de tu habitación, sentía algo que no había sentido desde Elena. No es lo mismo, por supuesto. Elena fue mi primer amor, la madre de mis hijos, y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Pero lo que siento cuando te miro a ti es diferente, nuevo, real. Inés levantó la vista bruscamente, sus ojos color miel muy abiertos. Rodrigo, no puede estar diciéndome lo que creo que está diciendo. No estoy declarándome ni proponiéndote matrimonio, se apresuró a aclarar. Sería ridículo e injusto después de todo lo que acabas de pasar. Pero sí te estoy diciendo que me gustaría conocerte mejor. No como mi empleada, sino como Inés, la persona real detrás del uniforme y los deberes laborales. Pero la diferencia entre nosotros, yo no tengo educación universitaria, no conozco de negocios o alta sociedad, no sabría cómo comportarme en tu mundo. Mi mundo está lleno de personas educadas, exitosas y sofisticadas que resultaron ser completamente falsas, como Carmela, como muchos de mis socios comerciales que solo me buscan por mi dinero. ¿Sabes qué es más valioso que todo eso? La autenticidad, la bondad, el coraje. Y tú tienes esas cualidades en abundancia.
Inés se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al jardín. Mi madre siempre me decía que soñar demasiado alto solo lleva a decepciones, que debía ser agradecida con lo que tenía y no aspirar a mundos que no me pertenecían. ¿Y qué crees tú? Ella permaneció en silencio por un largo momento, mirando hacia el jardín donde los gemelos habían jugado tantas veces. Finalmente se volvió hacia él y Rodrigo vio vulnerabilidad y esperanza mezcladas en su expresión. Creo que tengo miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que esto sea solo gratitud confundida con algo más. Miedo de que cuando la emoción de todo esto pase, te des cuenta de que cometiste un error terrible. Rodrigo caminó hacia ella lentamente. Esos miedos son completamente válidos. Yo también los tengo. Tengo miedo de precipitarme nuevamente, de confundir admiración con amor, de poner a mis hijos en una situación incómoda. Pero ¿sabes qué me da esperanza? ¿Qué? Que ambos somos conscientes de estos miedos, que no estamos entrando a esto ciegamente, y que a diferencia de con Carmela, contigo no tengo que fingir. No tengo que actuar de cierta manera o esconder partes de mí mismo. Cuando estoy contigo, incluso en estas circunstancias tan extrañas, me siento en casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Inés. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, solo te pido que pienses en esto. ¿Te gustaría cenar conmigo? No aquí, no como empleador y empleada, en un restaurante como dos personas que quieren conocerse mejor. Sin presiones, sin expectativas, solo una cena. ¿Y los niños? Verónica puede quedarse con ellos. O podemos llevarlos con nosotros si te hace sentir más cómoda. No hay reglas establecidas para esto, Inés. Podemos inventarlas sobre la marcha. Inés se secó las mejillas con el dorso de la mano, una sonrisa temblorosa formándose en sus labios. Una cena suena agradable. Es un sí, es un vamos a intentarlo y ver qué pasa. No puedo prometer más que eso. Es más que suficiente. En ese momento, escucharon pasos apresurados bajando las escaleras. Los gemelos aparecieron, todavía en sus uniformes escolares, con expresiones de curiosidad apenas contenida. ¿Ya terminaron de hablar?, preguntó Sebastián con falsa inocencia. Estábamos escuchando desde las escaleras, admitió Nicolás sin vergüenza alguna. Rodrigo intentó parecer severo, pero no pudo evitar sonreír. ¿Y qué escucharon exactamente? Que van a ir a cenar juntos, dijo Sebastián con una sonrisa enorme, como en una cita de verdad. «Oh, ¿y ustedes cómo se sienten sobre eso?», preguntó Inés con nerviosismo evidente. Los gemelos se miraron entre sí y luego corrieron hacia ella abrazándola con fuerza. «¡Súper felices!», exclamaron al unísono. Rodrigo observaba la escena sintiendo cómo algo fundamental se acomodaba en su interior. Por primera vez en 3 años, el futuro no parecía una carga pesada o un territorio aterrador. Parecía lleno de posibilidades, de segunda oportunidades, de amor que surgía en los lugares menos esperados. Su teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era Verónica. «Señor Valverde, tengo noticias. La investigación sobre Carmela reveló que ella y Gustavo tienen víctimas en toda España. La Fiscalía está construyendo un caso federal. Van a estar en prisión por al menos 15 años. Gracias, Verónica. Y sobre lo otro que te pedí, los arreglos para el viaje a Ronda están confirmados. El vuelo privado sale mañana a las 10 de la mañana. Los padres de Inés estarán esperándola en el aeropuerto. Rodrigo sonrió. Perfecto. Colgó y se volvió hacia Inés, quien seguía abrazada a los gemelos. Inés, necesito que hagas tu maleta. Ella lo miró con confusión. ¿Mi maleta? ¿Por qué? Porque mañana vamos todos a Ronda. Es hora de que conozcas a tu familia y les des las buenas noticias sobre la operación de tu padre en persona. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Todos?
¿Usted, ustedes vendrían conmigo? Por supuesto. Los niños nunca han estado en Ronda, y me dijiste que es hermoso en esta época del año. Además, agregó con una sonrisa, si vamos a intentar esto, es justo que conozca a tus padres también. Sebastián y Nicolás saltaban de emoción. Un viaje. Vamos a conocer al abuelo de Inés y al burro terco. Inés se rió entre lágrimas, una risa genuina, llena de alegría y alivio y esperanza. 6 meses después, Rodrigo se encontraba en el mismo ventanal de su mansión en La Moraleja, pero esta vez observaba una escena completamente diferente. En el jardín trasero, Inés perseguía a Sebastián y Nicolás entre risas mientras jugaban a las atrapadas. Su cabello castaño volaba libre al viento, sin la coleta práctica que solía usar cuando trabajaba como empleada. Vestía un vestido color turquesa que Rodrigo le había regalado y su risa resonaba como música en el aire primaveral. Mucho había cambiado desde aquel día terrible cuando Carmela fue arrestada. El viaje a Ronda había sido transformador. Rodrigo conoció a Martín y Rosa Montero, los padres de Inés, en su modesta casa en las afueras del pueblo. Martín era un hombre de 60 años, con manos callosas de carpintero y ojos bondadosos, que miraban a su hija como si fuera lo más precioso del mundo. Rosa era una mujer cálida, que inmediatamente abrazó a los gemelos como si fueran sus propios nietos. «Señor Valverde», había dicho Martín con voz emocionada cuando Rodrigo le explicó sobre la cirugía programada, «no tengo palabras para agradecerle. Nuestra Inés siempre nos contaba sobre lo buenos que eran usted y los niños con ella, pero esto va más allá de cualquier generosidad. Su hija salvó a mis hijos de una situación terrible, don Martín. Arriesgó su trabajo y su seguridad por ellos. No hay operación suficientemente costosa que pueda igualar ese valor». Durante esa semana en Ronda, Rodrigo vio a Inés en su elemento natural. La vio recorrer las calles empedradas del pueblo, saludando a vecinos que la conocían desde niña. La vio mostrarles a los gemelos el famoso puente nuevo que dividía la ciudad, contándoles historias sobre su construcción en el siglo XVIII. La vio bailar en la plaza del pueblo durante una fiesta local, sus movimientos llenos de gracia natural que ninguna clase de etiqueta podría enseñar. Y en algún momento de esa semana, mientras observaba a Inés enseñarles a sus hijos a hacer palomas de papel en el balcón de la casa de sus padres, Rodrigo supo con certeza absoluta que se estaba enamorando de ella. No fue como con Elena. Aquel amor había sido juvenil, apasionado, construido en la universidad entre fiestas y sueños compartidos sobre el futuro. Lo que sentía por Inés era diferente. Era más tranquilo, más profundo, cimentado en respeto mutuo y en la certeza de que esta mujer haría cualquier cosa por proteger lo que él más amaba en el mundo. De regreso a Madrid, comenzaron a salir oficialmente. Cenas en restaurantes discretos donde nadie los conociera, paseos por el Parque del Retiro con los gemelos, tardes de cine casero en la mansión. Rodrigo le presentó gradualmente a su círculo social más cercano, y aunque hubo algunas cejas levantadas y comentarios susurrados sobre la diferencia de clase, a él dejó de importarle. Javier Mendoza, su socio comercial de más confianza, fue el primero en conocer a Inés durante una cena. «Rodrigo», le había dicho después en privado, «esa mujer te mira como si fueras lo más importante del mundo. Pero más importante aún, mira a tus hijos de la misma manera. No la dejes ir». La relación avanzó lentamente, con cuidado. Ambos eran conscientes de las cicatrices que Carmela había dejado, de la necesidad de construir algo sólido, basado en confianza y comunicación. Inés ya no trabajaba como empleada doméstica. Rodrigo había insistido en que si iban a explorar una relación, tenían que estar en pie de igualdad. «No puedo aceptar vivir de tu dinero sin hacer nada»,
había protestado Inés. No es quien soy. Entonces estudia, sugirió Rodrigo. Siempre dijiste que querías terminar tu educación secundaria y quizás estudiar educación infantil. Hazlo. Te apoyaré. Y así, Inés se inscribió en un programa nocturno para obtener su título de bachillerato, con planes de estudiar para ser maestra de preescolar. Los gemelos estaban encantados de ayudarla con sus tareas, invirtiendo los roles de manera adorable. El juicio de Carmela Durán, o Carmen Duarte como se reveló legalmente, fue rápido y definitivo. La evidencia recopilada por Rodrigo, combinada con el testimonio de Gustavo Medina y las otras víctimas que aparecieron durante la investigación, resultó en una sentencia de 18 años de prisión. Durante el juicio, Carmela intentó apelar a la simpatía de la corte, pero el testimonio de los gemelos sobre su maltrato destruyó cualquier posibilidad de clemencia. Sebastián, con una madurez impresionante para sus 8 años, había subido al estrado y declarado: «Ella nos dijo que íbamos a ser un estorbo, que nos iba a enviar lejos, pero Inés nos protegió. Ella arriesgó todo por nosotros cuando nadie más lo haría». El juez, visiblemente conmovido, había dictado la sentencia máxima. Ahora, 6 meses después, Rodrigo observaba a través del ventanal cómo su vida se había transformado completamente. La mansión que alguna vez fue un mausoleo frío, lleno de recuerdos dolorosos, se había convertido en un hogar cálido, lleno de risas. Pensando en algo profundo, la voz de Inés lo sacó de sus reflexiones. Había entrado sin que él la escuchara, todavía sonrojada por el juego en el jardín. Pensaba en lo diferente que es todo ahora, en lo cerca que estuve de arruinar todo. Inés se acercó y se paró junto a él frente al ventanal. «No arruinaste nada. Descubriste la verdad a tiempo. Casi no a tiempo. Si no hubiera confiado en mi instinto, si no hubiera instalado esas cámaras, pero lo hiciste, y todos estamos aquí, juntos y seguros». Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Además, si nada de eso hubiera pasado, quizás nunca nos habríamos dado cuenta de lo que sentíamos el uno por el otro. Rodrigo se volvió hacia ella, observando cómo la luz del atardecer iluminaba su rostro. «¿Y qué sientes por mí, Inés Montero?». Ella sonrió con esa mezcla de timidez y valentía que tanto lo cautivaba. «Siento que cuando estoy contigo, soy la mejor versión de mí misma. Siento que tus hijos son tan míos como si los hubiera traído al mundo. Siento que cada día me enamoro un poco más de esta vida que estamos construyendo juntos. Inés, hay algo que he querido preguntarte durante semanas, pero no sabía si era demasiado pronto». «¿Qué cosa?». Rodrigo respiró profundamente y sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Cuando la abrió, reveló un anillo de compromiso elegante pero no ostentoso. Un diamante solitario engarzado en oro blanco con pequeñas esmeraldas a los lados. «Las esmeraldas son por tus ojos», explicó mientras Inés se llevaba una mano a la boca con sorpresa. «Verde como los campos de ronda que tanto amas». «Rodrigo, sé que solo han pasado 6 meses. Sé que algunos dirán que es muy pronto, pero también sé, con cada fibra de mi ser, que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero que seas la madre de mis hijos en todos los sentidos que importan. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que eres mi compañera, mi igual, mi amor». Se arrodilló frente a ella sosteniendo la caja abierta. «Inés Montero Campos, ¿me harías el honor de ser mi esposa?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Inés. Durante un momento que pareció eterno, no dijo nada, simplemente lo miró con una expresión que contenía todo el amor y la alegría del mundo. «Sí», susurró finalmente, «sí, 1000 veces sí». Rodrigo se puso de pie y deslizó el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas. Luego
La envolvió en un abrazo, sosteniéndola cerca mientras ella sollozaba felizmente contra su pecho. ¿Dijiste que sí? La voz emocionada de Sebastián los interrumpió. Los gemelos estaban en la puerta del salón, habiendo presenciado toda la escena. Lo hizo. Dijo que sí. Nicolás saltaba de alegría. Los niños corrieron hacia ellos, uniéndose al abrazo en un círculo apretado de amor familiar. Rodrigo besó la cabeza de Inés, luego las cabezas de ambos gemelos, sintiendo una gratitud tan profunda que casi dolía. ¿Esto significa que ahora podemos llamarte mamá?, preguntó Nicolás tímidamente. Inés se agachó para estar a la altura de los gemelos, tomando sus rostros entre sus manos. Pueden llamarme como se sientan cómodos, pero sepan esto, los amo como si fueran mis propios hijos. Eso nunca cambiará, tengan el título que tengan para mí. Yo quiero llamarte mamá, dijo Sebastián con decisión, porque eso es lo que eres. Nuestra mamá Elena siempre estará en nuestros corazones, pero tú eres nuestra mamá ahora, la que está aquí, cuidándonos, amándonos. Yo también, agregó Nicolás. Mamá Inés, me gusta cómo suena. Rodrigo observaba la escena, sintiendo cómo las últimas piezas rotas de su corazón finalmente se unían. Durante 3 años había cargado con el dolor de la pérdida, el miedo de nunca volver a ser feliz, la culpa de considerar siquiera la posibilidad de amar nuevamente. Pero ahora entendía que el corazón humano tenía una capacidad infinita para el amor, que honrar la memoria de Elena no significaba cerrarle la puerta a la felicidad futura. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Rodrigo e Inés se sentaron en el balcón de la habitación principal, mirando las estrellas sobre Madrid. Mi madre me llamó hoy, dijo Inés, apoyando su cabeza en el hombro de Rodrigo. Papá tuvo su primera sesión de fisioterapia después de la cirugía. El doctor dice que está sanando maravillosamente. Podrá volver a trabajar en 6 meses, aunque en tareas más ligeras. Me alegro muchísimo. Tus padres son buenas personas. Quieren venir para la boda. Mamá ya está planeando su vestido. Dice que no todos los días su hija se casa con el hombre más maravilloso de España. Rodrigo se rió. Tu madre exagera. No, no lo hace. Inés levantó su mano, observando cómo el anillo brillaba bajo la luz de las estrellas. Rodrigo, ¿alguna vez te arrepientes de cómo sucedieron las cosas, de toda la pesadilla con Carmela? Es extraño decirlo, pero no. Si nada de eso hubiera pasado, quizás nunca habría visto realmente quién eres. Habrías permanecido como Inés la empleada, alguien en segundo plano. La crisis nos obligó a ambos a mostrar nuestros verdaderos colores. Supongo que tienes razón, aunque preferiría que tus hijos no hubieran tenido que sufrir. Pero aprendieron lecciones valiosas. Aprendieron que no todas las personas bonitas y encantadoras son buenas. Aprendieron que el verdadero valor no tiene nada que ver con dinero o estatus social. Y más importante, aprendieron que siempre hay personas dispuestas a luchar por ellos. ¿Cuándo quieres casarnos?, preguntó Inés con timidez. Tan pronto como estés lista. ¿Qué te parece en 3 meses? Suficiente tiempo para planear algo hermoso, pero no tan elaborado que se vuelva estresante. 3 meses suena perfecto, pero Rodrigo, no quiero una boda enorme con cientos de invitados. Quiero algo íntimo, significativo. Lo que tú quieras, amor. Podemos casarnos en ronda si prefieres, en ese pequeño pueblo que tanto amas. Los ojos de Inés se iluminaron. ¿De verdad harías eso? ¿Dejarías atrás toda la pompa de Madrid para casarte en un pueblo pequeño? Me casaría contigo en un establo si eso te hiciera feliz. El lugar no importa. Lo único que importa es que al final del día seamos marido y mujer. Se besaron bajo las estrellas, un beso lleno de promesas y esperanza. Cuando se separaron, Inés sonrió con picardía. ¿Sabes?
Los niños preguntaron hoy si podrían tener un hermanito o hermanita. Rodrigo se rió. Ah, sí. ¿Y qué les dijiste? Les dije que esas cosas suceden cuando suceden, y que primero necesitábamos casarnos. Pero entre tú y yo... Se sonrojó adorablemente. Me encantaría darles un hermano o hermana algún día. A mí también, cuando estemos listos, por supuesto. Sin presiones. Sin presiones, acordó Inés. Permanecieron en el balcón hasta tarde en la noche, haciendo planes para el futuro, compartiendo sueños y esperanzas. Hablaron sobre convertir una de las propiedades de Rodrigo en un centro educativo para niños de familias de bajos recursos, un proyecto que apasionaba a Inés. Hablaron sobre viajar por España con los gemelos, mostrándoles la riqueza cultural de su país. Hablaron sobre crecer viejos juntos, rodeados de hijos y eventualmente nietos. 3 meses después, en una pequeña iglesia del siglo XVI, en el corazón de Ronda, Rodrigo Valverde e Inés Montero se casaron frente a 50 invitados cuidadosamente seleccionados. Martín Montero, caminando sin dolor por primera vez en años, condujo a su hija por el pasillo. Los gemelos actuaron como pajes, llevando los anillos con una seriedad adorable. Verónica Lagos lloró en primera fila, y Javier Mendoza le pasó pañuelos con una sonrisa cómplice. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía objeciones al matrimonio, Sebastián levantó la mano haciendo reír a todos los presentes. Yo tengo algo que decir. Solo quiero que sepan que esta es la mejor mamá del mundo y mi papá tiene mucha suerte. El sacerdote sonrió con indulgencia. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, joven. Al final de la ceremonia, cuando Rodrigo besó a su nueva esposa, los aplausos resonaron en la pequeña iglesia. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno escrito no en las páginas de un cuento de hadas idealizado, sino en la realidad compleja y hermosa de 2 personas que habían encontrado el amor en los lugares menos esperados. Años después, cuando los gemelos fueran adolescentes y le preguntaran a su padre cómo supo que Inés era la indicada, Rodrigo les contaría la verdad completa. Les hablaría sobre Carmela, sobre la traición y el dolor, pero también sobre cómo esa oscuridad había revelado la luz que siempre había estado allí. A veces, les diría, las peores experiencias de nuestra vida nos llevan a los mayores regalos. Su madre Inés me salvó de cometer el mayor error de mi vida. Pero más importante, ustedes 2 me salvaron de la ceguera mostrándome lo que realmente importa. No las apariencias o las palabras bonitas, sino las acciones, el sacrificio, el amor verdadero. Pero eso sería años en el futuro. Por ahora, en este momento perfecto bajo el sol andaluz, Rodrigo Valverde solo sabía una cosa con absoluta certeza. Había encontrado su camino de regreso a casa. Y esa casa no era un edificio lujoso en La Moraleja, ni una propiedad valorada en millones de euros. Era una mujer de pueblo con ojos color miel y un corazón lo suficientemente grande para amar a 2 niños como si fueran propios. Era la risa de sus hijos resonando en el jardín. Era la promesa de mañanas llenas de café compartido y tardes de cuentos antes de dormir. Era simplemente el amor en su forma más pura y verdadera. Y eso, concluyó Rodrigo, mientras giraba con su nueva esposa en su primer baile como marido y mujer, era más valioso que cualquier fortuna en el mundo. Fin.